Nosotros, de alguna manera, terminamos de estudiar en forma general el tema de la tzavá y la milhamá, del ejército y de la guerra. Y nosotros estamos viendo aquí en estos shiurim temas generales sobre el ejército, sobre la tierra de Israel, sobre el Estado, etc. Entonces, Ulay, para terminar, como es nuestro último shiur antes de empezar el Ben Azmanim de Jodesh Nisan, del mes de Nisan, Ulay vamos a hacer una especie de resumen de un tema que es muy importante y que también es un tema político, pero que, como van, tiene sus aspectos halágicos, que es la prohibición de entregar territorios de Eretz Israel a los Goim. Sí, ustedes saben de que hay personas dentro de Am Israel, hay partidos políticos que dicen que para que llegue la solución final a los atentados y al terrorismo y a los palestinos, entonces hay que darles un Estado. Y si les vamos a dar un Estado, y para tener un Estado hay que tener un lugar donde crear ese Estado. Entonces, como Eretz Israel es un Estado tan grande, ¿sí?, tan inmenso, como China más o menos, por eso tenemos que agarrar a nuestro pequeño Estado y partirlo por la mitad, ¿sí?, hacer de eso la mitad Estado de Israel y la mitad Estado palestino. No, Baruch Hashem, que las cosas no son así, pero hay gente que todavía piensa en esas vanidades, en esas fantasías, y todo eso hay que también basarlo en la halajá, en la Torah. Entonces vamos a hacer una especie de resumen de la prohibición de entregar territorios de Eretz Israel a los Goim, ¿sí? Y no estamos hablando aquí de darle muchos centímetros. A filo, 1 centímetro no se le debe entregar a un Goy aquí en Eretz Israel, y eso incluye varios isurim, varias prohibiciones que vamos a ver. A filo, algunos rabanim y famosos, como el Rabo Ovadia Yosef, que en una de sus chubot, en uno de sus escritos, él escribió que en teoría se puede entregar territorios para hacer paz, ¿sí? Así es que el Rabo Ovadia Yosef, pero él escribió para hacer paz de verdad, ¿sí? Para hacer paz y que tengamos partner para hacer paz, etcétera, etcétera. Pero luego él se retractó. ¿Por qué? Porque la realidad demuestra que cada vez que le quieres dar territorios a los palestinos, lo que menos tienes es paz, y tienes cada vez más atentados y más guerra y más sangre. ¿Por qué? Porque se les abre el apetito cuando uno les da. Entonces es como cuando uno empieza a comer. Antes de empezar a comer, si no les das de comer, entonces bueno, tienen hambre y se quedan con hambre. Pero en el momento que uno les empieza a dar alimento, comida, se les abre el apetito. Y cuando a uno se le abre el apetito, cada vez quiere comer más. Y eso es lo que pasa, lamentablemente. ¿Ah? Quiere devorar. ¿Qué pasó en Gaza? ¿Ah? Sí, en todo, siempre. O sea, es un hecho. Pero bueno, nosotros vamos aquí a enfocar la opinión que dice que no, que eso está totalmente prohibido y que no se le puede entregar territorios, no importa si son palestinos o árabes o japoneses o americanos. Sí, lo mencioné. Sí, está prohibido entregar territorios de Eretz Israel a los Goim. El primer punto es la mitzvah de Yishuv Haaretz. Nosotros tenemos una mitzvah de morar en Israel, de conquistar la tierra de Israel, como está escrito en el libro de Bamidbar 33:53, dice así: Veorashtem et haaretz, y heredarán la tierra, vishavtem ba, y se asentarán en ella, Kilachem natati ta'aretz, porque a ustedes les di la tierra, la reshetotá, para que la hereden. O como dice en el libro de Dvarim 11:31, que atem obrim et Yarden, ustedes van a pasar el Yarden, el Jordán, lavó para venir, la reshetetaretz, para heredar la tierra que Hashem Elokeichem, que Hashem vuestro Dios, noten lachem, les da a ustedes, virishtem otá, la van a heredar a ella, vishavtem ba, y se asentarán en ella. ¿Sí? Y de aquí aprendió el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides. ¿Sí? En los agregados a la cuarta mitzvah de las mitzvot que escribe el Rambam, el Maimónides en su libro de mitzvot,
Y él dice que esta mitzvah que aparece aquí en la Torá de conquistar y heredar la tierra y asentar la tierra, no es una mitzvah que solamente se cumple en la época que tenemos Bet HaMikdash, sino que es una mitzvah le dorot, es una mitzvah para todas las generaciones, incluyendo nuestra generación. ¿Sí? Y así fue dicho en el Shulchan Aruch, y así escribe el Pitchei Teshuvah, sí, y así es la opinión de todos los poskim, de que tenemos esa mitzvah también hoy en día. ¿Okay? Y también nosotros aprendemos de esta mitzvah, de que la mitzvah de habitar y de vivir en esta tierra es una mitzvah que desplaza también pikuach nefesh. Afilu que una persona esté en peligro, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una mitzvah de conquistar la tierra, y cuando uno conquista significa que lo tiene que hacer con un ejército, y cuando uno sale con un ejército a la guerra, en la guerra hay gente que muere, entonces la Torá te ordena que tú entres en peligro y te pongas en situación de peligro de muerte para conquistar la tierra de Israel y para habitar en ella. Eso significa de que esta mitzvah, a pesar de que nosotros tenemos una regla de oro que dice de que pikuach nefesh, de que el peligro de muerte desplaza todas las mitzvot de la Torá menos 3 mitzvot, que son el asesinato, idolatría y adulterio. Pero aquí vemos que respecto a esta mitzvah, la Torá te ordena que tú te tienes que poner en peligro, porque Beder Jateva, de manera natural, cuando uno va a la guerra, a no ser que haya milagros, en una guerra la gente muere y soldados mueren de ambos lados, y por eso si la Torá te ordenó, significa que uno tiene que entregar su vida también para conquistar y vivir en Eretz Israel. ¿Qué? Entonces, si la Torá te ordenó eso, ¿verdad? Que la Torá no te va a permitir que regales territorios a los goim. Si la Torá te ordena de que tienes que conquistar esta tierra y tienes que habitar en ella y tienes que entregar tu vida por ella, entonces ¿cómo la Torá te va a permitir de que tú le entregues territorios a goim para que vivan aquí y que Vadai no formen su estado? ¿Qué? ¿Regalar implica dar a cambio de nada? ¿Ah? ¿Regalar implica dar a cambio de nada? Sí. Es nada, porque ellos lo único que te dan siempre es nada. O sea, tú les das y ellos te dan nada. ¿Qué te dan? Te dicen, no te vamos a asesinar, no te vamos a hacer paz. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso no vale ni el papel en el cual se escribió el contrato, el arreglo. Entonces vamos a ver ahora. En Estados Unidos venden mucho terreno ahí en el desierto de Arizona. Top. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es justamente el tema de sakanat nefashot, el peligro. Lemase, ¿sí? Tenemos una halajá en el Shulchan Aruch. No lo tengo aquí. La halajá dice de que cuando, ¿sí? Que cuando nosotros le cedemos a un goy, a un pueblo, ¿sí? Afilu algo pequeño, ¿okay? Ahí Jajamim hablan, ¿sí? De goyim que vienen a luchar, que puede ser por dos motivos, o por iskei kash beteben, o sea, o por asuntos de monetarios, te vienen a robar, ¿sí? Te vienen a robar y te vienen a robar, pero en un lugar que es delicado, que es en el Gbul, que es en el límite, mejor con su tierra, ¿sí? O que vienen a temas de mamás, de milhama, de guerra. Entonces dice la halajá, eso es una halajá en Shulchan Aruch, que afilu que vienen en Shabbat, y no solamente que vienen a luchar, o sea, no vienen a matarte, te vienen a robar. Te vienen a robar, pero vienen en un lugar que es delicado, que es en el límite. Entonces, yo podría decir, bueno, no te metas, si vienen para asuntos de dinero, para asuntos de monetarios, entonces déjalos que hagan lo que quieran y que se lleven lo que quieran. Entonces la halajá dice que no. Afilo en Shabbat hay que salir a defender esa situación. Afilo que estamos haciendo aquí, estamos luchando para un tema que no es mamash
podríamos decir de que es lucha para salvar la vida propiamente dicha, pero en un caso así hay que salir a luchar a filo en Shabbat. Allá. Además de eso, nosotros sabemos que Pikuach Nefesh, como acabamos de decir, ¿sí?, se puede profanar Shabbat por Pikuach Nefesh. Si hay algún tipo de peligro, hay una persona enferma, hay alguien que hay que curar en Shabbat, entonces se hace todo para curarlo, a filo que hay que profanar el Shabbat. ¿Sí? Allá. Entonces tenemos que entender. Nosotros acabamos de decir de que la mitzvah de conquistar la tierra de Israel es una mitzvah que te exige ponerte en peligro para tener esa tierra. Pero aquí vamos a decir también al revés. ¿Qué quiere decir al revés? De que hay que entender que en el momento que tú les des territorios, tú te vas a estar poniendo en peligro. O sea, cada vez, el Pikuach Nefesh es al revés. O sea, tú puedes pensar de que no, si les vamos a dar, va a ser menos Pikuach Nefesh. Si les vamos a dar territorio, entonces se van a calmar, se van a tranquilizar y las cosas van a estar más tranquilas. La realidad demuestra todo lo contrario. La realidad demuestra todo lo contrario. ¿Sí? Que cada vez que se les dio territorios a los árabes, ¿sí?, entonces ahí empezaron más problemas. ¿Sí? Ejemplo Gaza, ejemplo los otros territorios o ciudades que se les da a los árabes, que cada vez que se les da un lugar y el ejército de Israel no se encuentra ahí, entonces de esos lugares es de que empiezan a haber más problemas y más atentados terroristas. O sea, es un hecho que del lugar de donde sale Tzahal, de donde sale el ejército, de ahí se empieza a desarrollar más terrorismo. ¿Qué? ¿Qué? Dentro de nuestra tierra, ¿Qué? Ahí en Pichilazé, ¿Qué? están construyendo toneladas de casas. ¿Qué? No entiendo, ¿por qué no la pongo? No sé. No, ese terreno es nuestro, Bejolofen. Por eso nuestros jajamim nos enseñaron, como dijimos, de que hay que profanar Shabbat, ¿sí?, y poner en peligro vidas de personas para luchar en contra de nuestros enemigos, a filo que vinieron, como dijimos, a robar, y no vienen directamente a matar, o no vienen a quitar vidas, ¿sí? Pero en el momento que estamos hablando de un lugar que es delicado como el Gvul, como un límite, y hoy en día se podría decir, quizás, de que todo es como el límite. O sea, hoy en día entre el límite y no el límite las cosas son muy endebles, no son gran diferencia. Y en el momento que tú les vas a ceder a ellos por asuntos monetarios, y ellos se van a sentir fuertes de que pueden entrar en un campo y robar y llevar lo que quieran, entonces la próxima vez se van a sentir con la tranquilidad de que no solamente pueden robar, sino que también pueden quitar vidas de Yehudim. Y por eso aquí hay que ir con lo que se llama la harta'a, Zotomeret. Hay que demostrarle que no les conviene meterse con nosotros, ¿sí?, y que nos tienen que tener miedo. Y por eso de aquí vemos también que la halajá permite por Pikuach Nefesh profanar mitzvot como Shabbat, etcétera, y vadai, de que si la Torah nos permitió de profanar el Shabbat para no permitir que los goyim vengan y roben de nuestros territorios, entonces vadai, de que de ninguna manera vamos a tener el permiso de entregarles territorios. ¿Qué? También, inclusive también está prohibido, no sé si es alajá o qué, pero el hacer cambios como ellos. O sea, nosotros le damos el cadáver de una persona a cambio de 1000. Eso ya es otro punto. Aquí usted entra en el tema de Pidyon Shuim. Si ellos capturaron a una persona, a un soldado, a un Yehudí, ¿sí? ¿Hasta cuánto se les puede pagar por una situación así? ¿Sí? Ellos piden rescate. Entonces, en la halajá, de lo que más se habla es del rescate monetario, no del rescate humano. O sea, ahí la shela es la siguiente. Yo tengo una persona que la capturaron, la pusieron presa
y los goyim están pidiendo rescate, pero que es un rescate extremadamente exagerado. Sí. Entonces, según el Ikaradín, no habría que pagarles. ¿No? ¿Por qué no hay que pagarles? Pashut meot, porque la próxima vez, otra vez, a los goyim cuando uno les da algo, ¿sí? Les gusta, entonces la próxima vez lo van a hacer de vuelta. Entonces, si sirvió tomar, ¿sí? En cautiverio, preso, a un Yehudí, y los Yehudim son buenos recaudadores de dinero, entonces van a pagar. Entonces, ¿qué van a hacer la próxima vez? ¿Ah? Van a coger dos. Van a coger dos y van a pedir más todavía. ¿Sí? Entonces, eso nunca es de nunca acabar. ¿Qué? ¿Y cuál es la otra opción que se toma para salvar, en todo caso, a la persona? Entonces, esa es la shela. La shela es si el tema es únicamente monetario o es para salvar una vida. Esa es la pregunta. ¿Sí? Hay quienes dicen que todo el tema del que se habla de que no se debe pagar, eso es lo que se llama en la halajá yoter mikedei de meyem. O sea, no hay que pagar más de lo que realmente vale esa persona. Yo no entro ahora en el tema de cómo se calcula lo que vale una persona, ¿sí? Pero esa es otra pregunta. Pero bueno, aquí que llegamos y dijimos, bueno, esta persona vale, no sé, $100,000 o $50,000 o lo que vale. Mejor, y eso es lo que hay que pagar, y más de eso no se paga. Entonces, así es en un principio la halajá. Pero hay quienes dicen, eso es cuando no hay peligro de muerte, cuando ellos no le van a hacer daño físico a esa persona, pero si la van a matar, Azuray hay que pagar lo que sea. Hay que pagar lo que sea. ¿Sí? ¿Ma? Gilad, ese es el ejemplo. O sea, pero ahí, con Gilad Shalit, y no solamente con él, hubo otros ejemplos. ¿Sí? Cuando hay que pagar con terroristas. O sea, ellos te devuelven un soldado, otra vez. Entonces, teóricamente, bueno, tú me devuelves un soldado, yo te devuelvo un terrorista. ¿Mejor? No, pero ellos como van, dicen no. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos de que un soldado nuestro vale más que 10,000 terroristas, pero ellos lo entienden a nivel numérico. Dicen, no, un soldado, 1,000 terroristas. ¿Pero qué 1,000 terroristas? 1,000 terroristas vivos, que muchos de esos ya realizaron asesinatos y ya hicieron terrorismo. Mejor, entonces aquí el punto es mucho más complicado, porque no solamente tenemos que ver si cuando ellos toman en cautiverio a un soldado, hoy piden 1,000 terroristas, ¿no? para pagar, ¿no? Entonces, otra vez, eso les va a despertar a ellos el ansia y el hambre de, bueno, si por uno me pagaron esta vez 1,000, entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a volver, Ulay voy a capturar 2 y en lugar de 1,000 voy a pedir 2,000, voy a pedir 3,000, o sea, es algo que no tiene fin. O sea, pero no solamente por eso, o sea, no es solamente por lo que ellos van a pedir posteriormente, sino por lo que eso implica en el momento de que tú liberas a 1,000 terroristas. O sea, en el momento que tú liberas, entonces salvamos la vida de un Yehudí, de un Hayal en este momento. ¿Qué implica en el potencial tener 1,000 terroristas que están libres? ¿Cuántas vidas de Yehudim puede eso significar? Y ya, ¿qué 1,000? ¿Qué 1,000? Cada terrorista con una bomba puede matar decenas de personas. Y no una sola vez, sino varias veces. ¿Cómo fue el cambio de la vez del soldado? Lo que se debería hacer. Entonces, esa es una gran pregunta. Y a nosotros no nos preguntan y nosotros no estamos en esa situación de tomar esas decisiones. Pero es un tema muy problemático. Y lamentablemente que aquí hay muchas cosas de presiones políticas y presiones públicas y presiones de los medios de comunicación, y no siempre se toman las decisiones que corresponden, ¿sí? En una situación así, que hay que tomarlas con mucha frialdad y no tomarlas con el corazón o por lo que dicen los medios de comunicación o por lo que dice la gente, ¿sí? A pesar de que nosotros, sin ninguna duda, entendemos de que la vida de un soldado es muy importante. Sí, pero entre tanto, ¿sí? Varios de esos terroristas que se liberaron ya llegaron a ser atentados y ya mataron más de una persona. Entonces, ¿qué ganamos? O sea, si se eliminan los terroristas,
se los ejecutan para que no pidan nada. Eso ya es. Entonces para eso tienes que agarrar una bomba un poquito fuerte, tirarla en asa y acabar con todo el asunto. Está bien, yo no discuto esa situación, pero bueno. Lo pashut. Top. Después tenemos, entonces, la primera, como dijimos, volviendo a nuestro tema. Sí, pero bueno, ese es un tema que hay que analizarlo aparte, el tema de Pidyon Shuim, o sea, cómo redimir y cómo salvar a personas que están en cautiverio, que están peligrando su vida. Pero aquí estamos hablando de la mitzvah, la prohibición de entregar territorios a los goyim. Entonces la primera, como dijimos, es la mitzvah de vivir en esta tierra, de habitar en esta tierra. La segunda es porque es peligroso entregar territorios, eso provoca peligro. Después tenemos un pasuk en la Torah que dice Lo yeshvu be'artzecha, en Shemot 23:33. La Torah nos dice de que tenemos que heredar esta tierra y ahí nos dice que no se asienten en tu tierra. Y dice el Rambam que cuando los Yudim tienen fuerza, ¿qué significa que tienen fuerza? Que no tienen presiones políticas y de Estados Unidos y de la ONU y de la Unión Europea, sino que tenemos, como se dice, los músculos suficientes para poder tomar las decisiones que nosotros queremos y no que lo que ellos digan o lo que ellos presionen. Eso se llama Yadeinu Tekifa, o sea que nuestra mano, nuestro vaso está fuerte. Entonces, en Eretz Israel no debe vivir nadie más que Yehudim o lo que se llama Ger Toshav. Ahora voy a explicar qué significa Ger Toshav. Hace poco Morán salió a declarar que aquí no debe vivir gente que no esté de acuerdo a cumplir las leyes de Cerrado María. ¿Ah? Cerrado Yosef. cerrar de Paradis y declarar públicamente que acá Ceder. Bonire. Según la halajá, en Eretz Israel deben vivir, como dijimos, Yehudim y también no Yehudim, pero que están dentro de la definición de lo que es un Ger Toshav. Ger Toshav no es un converso. Un converso se llama Ger Tzedek, es otra cosa. Un Ger Tzedek es un Yehudi, 100%. Meajus. Un Ger Toshav no es Yehudi, pero tampoco no es un Goy normal. Entonces, ¿quién es un Ger Toshav? Un Ger Toshav, hay quienes dicen que es un Goy que recibió frente a un Beit Din, frente a una corte, cumplir Sheva Mitzvot Benei Noach. Cumplir las 7 mitzvot de los hijos de Noach, ¿sí? En base a la emuná de Dios como Dios de Am Israel. Zotomeret. Afilu que un goy cumpla las Sheva mitzvot Benei Noach, pero no las cumple en base a respetar al Dios de Am Israel, sino que las cumple, yo que sé, porque le gusta cumplir esas mitzvot, o porque es algo moral y ético, no, lo mastic, no es suficiente. No es suficiente. O sea, lo tiene que haber recibido frente a un Beit Din, ¿sí? Pero en base a la emuná de Dios como Dios de Am Israel. Bediuk. ¿Ah? Hoy en día no tenemos esa definición de Ger Toshav. ¿Sí? Bezrat Hashem. Ashav, un goy así tiene derecho de vivir en Eretz Israel. Venga. No, dijimos de vivir. Ashav. Hay quienes dicen que a pesar de que el goy no recibió sobre sí mismo de manera clara frente a un Beit Din, frente a una corte ser Ger Toshav, o sea, cumplir las 7 mitzvot de Benei Noach, si en la práctica él no es idólatra, o sea, él es un goy que no recibió frente a un Beit Din las 7 mitzvot de Benei Noach, pero en la práctica no practica la idolatría y cumple las 7 mitzvot de Benei Noach,
entonces no hay prohibición de que viva en Eretz Israel. De acuerdo a esta idea, teóricamente un musulmán que no, alágicamente hablando, según la mayoría de los poskim, no se considera un Oved Avodah Zarah, no se considera idólatra, porque ellos no creen, sí, ni en el papá, ni en la mamá, ni en el hijo, ni en el Espíritu Santo, ni en el sobrino, ni en la tía, sino que ellos creen solamente en Allah, ¿sí? Allahu Akbar, ¿sí? Entonces ellos solamente creen en el mismo Dios que nosotros creemos. ¿Ah? Oh, ya fe. Entonces por eso dije, teóricamente tendrían derecho de vivir aquí en Eretz Israel, según esa opinión. Pero hay un problema. Dentro de las 7 mitzvot de Benay Noach está escrito, no matarás, por ejemplo. ¿Ah? O no robarás también. No robarás también. No robarás, no cometerás adulterio, no serás árabe. El adulterio es para la mujer, ¿no? Ella toma pescado. Pues por eso digo, Ulay no son idólatras en el sentido esencial de lo que es la idolatría, pero beseder, ya. Otra vez, no todos los árabes son asesinos y no todos los árabes hay lamentablemente muchos que están en ese camino, ¿sí? Pero sin ninguna duda de que es muy difícil de poder definir que hoy en día los árabes cumplen Sheva Mitzvot Benei Noach, cumplen realmente las 7 Mitzvot de Benei Noach, ¿sí? Porque primeramente ellos creen en su Dios, que a pesar de que es Dios, pero ellos no creen en el Dios que es el Dios de Am Israel, ¿sí? Y ellos, a pesar de que Ulay no son ellos directamente en la práctica asesinos, pero ellos, muchos de ellos, y una gran mayoría de ellos, apoyan los actos de sus hermanos que asesinan a... No todos, pero... Hay quienes conocen, ¿sí? Además de que hay una halajá muy importante. Una de las 7 mitzvot de Benei Noach, hay 6 prohibiciones y hay una mitzvah taseh, ¿sí? Y la mitzvah taseh es de que fijen cortes para juzgar a los que transgreden la Sheva mitzvot Benei Noach. O sea, eso es lo que tendrían que hacer los árabes. O sea, los árabes tendrían que tener sus cortes para juzgar a todos los que asesinan Yehudim, para todos los que hacen adulterio, para todos los que roban. Y ellos hacen eso. Sí, ellos lo que hacen es juzgar qué tipo más bueno vamos a poner en una calle, vamos a darle $100,000. Yo escuché que en Arabia pagan $30,000 al que mate un No, Irán. Bekitsur, entonces si lo vemos por ese lado, entonces es muy difícil de poder llegar a la conclusión que realmente ellos cumplen las Sheva Mitzvot Benei Noach. Entonces, sin ninguna duda que según la primera opinión, que eso lo tienen que recibir frente a un Beit Adin, etcétera, eso sin ninguna duda que no existe, pero también aquellos que dicen que no es necesario, sino que en la práctica tienen que ser personas que no son idólatras y cumplen la Sheva Mitzvot Benei Noach, también eso es muy difícil de poder encontrar, ¿sí? Y por eso, teóricamente, no habría que permitirles que vivan aquí en Eretz Israel, ¿qué? Y por supuesto que si no se les puede permitir que vivan en Eretz Israel, si no cumplen esas condiciones, sin ninguna duda que tampoco menos se les puede entregar territorios para que ellos sean los que ahí gobiernan y dirigen. ¿Qué? Le entregamos algunas fichas en el Betagneset, ¿no? ¿En el Betagneset o en la Knesset? En la Knesset. Ah, en el Betagneset. ¿Qué? Entonces, miren, otra vez, todo esto está basado en el hecho de la fuerza que tiene el pueblo de Israel y el Estado de Israel dentro del mundo de las naciones. Entonces, de verdad de que hoy en día el Estado de Israel no puede tomar una decisión de echar a los árabes de esta tierra porque es algo que no es real y no es posible y no lo podemos hacer de ninguna manera, ¿sí?
lo que se denomina en el idioma loazí transfer, ¿sí? Transfer, ¿sabes lo que es transfer? ¿Sí? Sí, transfer significa echarlos. Sí. No, lo que se podría hacer es, no, pagarles, o sea, ¿cómo se dice? Apoyar la emigración, apoyar de que ellos emigren de aquí, no a la fuerza, pero se les va a dar buena remuneración, buen pago, el que quiere, pero con una condición, que sea boleto solamente de ida y nada más. ¿Eh? ¿Por qué no? En Europa, señor Shimon, en Europa los están esperando a todos, ellos les abrieron las puertas. ¿Eh? La segunda nación que tiene más palestinos del mundo. En Bruselas los esperan. ¿Sí? No sé si tanto también. Todo. No Sadar. Entonces aquí, por supuesto, tenemos este tema que es momentáneamente es teórico. Después tenemos una mitzvah que es lotejonem. La Torah dice lotejonem. La palabra lotejonem viene de la palabra hanayá o mahané o lajanot, que significa habitar, asentarse, acampar. Entonces de aquí aprendieron Jajamim en el Talmud que no se debe darle a los no Yehudim hanayá, o sea, territorio en el territorio de Eretz Israel, ¿sí? Y eso viene a acoplarse al isur anterior, que es de que no vivan en tu tierra. Ahora, hay que entender algo antes de continuar. Quiero aquí para aparentemente, ¿qué significa eso? ¿Qué significa de que aquí no pueden vivir goim y no pueden vivir personas que no son Yehudim? Que en cualquier lado del mundo, que a los Yehudim les dejan vivir en todos lados. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a dejar vivir aquí a cualquier persona que no es Yehudí? No que somos aquí racistas, más otomeret. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y asma? Entonces, ¿qué? Pero hay una diferencia. Yo voy a Estados Unidos y lo primero que me dijeron a mí cuando entré, usted va a respetar todas las leyes de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. No. Y por eso vemos aquí de que si el goy está dispuesto a cumplir Sheva Mitzvot Benenoa, y va a vivir y no es idólatra, etc. Entonces, el tema problemático de que vivan aquí goim es el tema de la asimilación, es el tema de que aprendamos de su actitud. O sea, ¿por qué la Torah le encargó a Yoshua de que cuando entre en Eretz Israel, ¿sí? Entonces, o que se vayan de aquí, o que hagan la guerra y los tenemos que acabar, o que ellos se acoplen a las condiciones que nosotros ponemos aquí para vivir en esta tierra? ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a Eretz Israel no para vivir como vivimos en Egipto, sino que vinimos a Eretz Israel para vivir como el pueblo elegido, como un pueblo espiritual, como un pueblo de Torah y de mitzvot. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de que no haya aquí problemas de asimilación. Y por eso es de que si el goy no está dispuesto a cumplir con las mitzvot de Benei Noach y no a ser idólatra y no, por supuesto, a vivir en una vida que no se puede acoplar a lo que es el ideal de Am Israel, entonces no tiene lugar para vivir en esta tierra. Entonces por eso aquí se acopla el Isur lo tejonem al Isur lo yeshvu, o sea que no hay que darles un lugar para que puedan, y por eso, sí, según la halajá, no hay que venderle una casa o un campo en Eretz Israel al goy, cuando no es un gertoshav. Si es un gertoshav, sí está permitido, pero si no está en la definición de gertoshav, entonces es un problema, es un problema serio de venderle un territorio o un campo, ¿sí? Y más cuando ellos quieren comprar justamente para acaparar, y eso es lo que hay también países árabes que dan mucho dinero para que árabes compren aquí tierras, no con ideales sionistas, sino con ideales de acaparar y de apoderarse. ¿Vedio? No. Muy bien. Y después tenemos... Perdón. Hay una cosa. Para hacer una venta de una casa o de un campo de esto, Sí.
Sí. pasamos por una autoridad del gobierno. Me sabe, pero el gobierno no prohíbe vender casas a árabes o a no yehudim. Estamos hablando según la halajá. Según la halajá, si esa persona no cumple las mitzvot de Benay Noach, entonces no se le debe vender una casa en Eretz Israel. No se le vende mucho. Sí. Ahora, después tenemos, con esto terminamos. Lot imacher litzmitut. Está prohibido vender la tierra de Israel de manera absoluta. ¿Sí? Y de aquí aprende el Ramban que no se le debe vender un territorio, una tierra a un goy. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que cuando uno le vende a un Yehudí un terreno en Eretz Israel, cuando llega el año del jubileo, esa tierra le regresa a su dueño, ¿no? Pero si se lo vendía a un goy, no. Entonces eso significa que le estoy vendiendo la tierra total, o sea, para siempre. Y eso no se debe hacer en Eretz Israel, no se debe vender una tierra en Eretz Israel para siempre. ¿Sí? El para siempre en Eretz Israel no existe. Afilo para un Yehudí, entonces menos para un no Yehudí. Muy bien. Después, robo. No hay ningún rey o ningún gobierno en el mundo. Y ya es más. Finalizamos.